proyecto antidemocrático, antirrepublicano, concentrador de poder, se enseñorea de la Argentina, no solamente con la Constitución del 53, 60, sino además a través del fraude electoral masivo y, cuando es necesario, asesinatos selectivos. El Chacho, Felipe Varela. Este es el proyecto que crea el Estado Nacional de la Argentina y en algún sentido nos mete dentro del mercado internacional y nos pone en el lugar que estábamos a fines del siglo XIX. Y efectivamente es tremendamente eficaz. A fines del siglo XIX la Argentina tenía la mitad de sus habitantes extranjeros y en una generación los convierte en argentinos. Muy bien. Para ser justos con Alberdi, déjenme terminar en esta parte diciendo esto que dice Alberdi. Hay constituciones para la transición, hay constituciones de transición y de creación, y constituciones definitivas, perdón, que lo hice demasiado, definitivas y de conservación. Las que pide hoy América del Sur son de la primera clase, son constituciones para tiempos excepcionales. Alberdi sabía que la constitución tenía que ser una constitución de transición. Alberdi era un republicano, pero sabía que su constitución tenía que ser una constitución para la transición. Había que crear infraestructura nacional, había que traer inmigrantes, había que educar al pueblo. El proyecto era concentración de poder, Estado Nacional, educación, inmigración. La educación es el proyecto sarmientino, inmigración es el proyecto alberdiano, y cuando tengamos eso, Estado, mercado, sociedad civil, nos íbamos a poder dar el lujo de tener democracia y república. La Argentina, yo diría que hasta 1983, vivió con una constitución de transición. La constitución que creó Alberdi en 1853. ¿Qué generó esta constitución, esta forma de la política en la Argentina? Generó un sistema que necesitó estar encima de la represión, de la rebeldía en forma permanente, porque para bien o para mal, la Argentina, a diferencia de Chile, es una sociedad civil de rebeldes. Somos desobedientes. Y la excusa para nuestra desobediencia, muchas veces no una excusa, sino una justificación, es que nuestra autoridad era ilegítima. Uno desobedece porque la autoridad es ilegítima, porque no lo incluye, porque no lo deja votar, porque no lo deja discutir, porque no lo deja ser parte de la decisión política y por lo tanto se rebela. En la cultura argentina hay un tercer libro fundamental, que es el libro de la rebeldía, que es el Martín Fierro, y su siguiente estela, el Juan Moreira. Y ahí se termina de configurar la tragedia ontológica de la Argentina. El Facundo armando autoridad ilegítima y el Martín Fierro respondiendo con desobediencia también ilegítima. El Martín Fierro no es Martin Luther King, ni es Robin Hood, ni es Mandela, ni es Gandhi. Martín Fierro, cuando se rebela, se convierte en un delincuente. Entonces, entre autoridades corruptas y concentradoras de poder, lo único que le pudimos interponer fue desobediencia también ilegítima y delincuencial. En 1912-1916 se empieza a quebrar la concentración de poder del sistema, porque lo que sucede es que empieza a haber oposición al sistema. Y la oposición viene del lado de rebeldes, como delincuentes, estoy hablando de delincuentes en términos jurídicos, que se alzan contra la autoridad legal, como Alem
y el radicalismo. Cuando logran cambiar el sistema, el fraude electoral y tener ley electoral, las mayorías empiezan a ganar sin parar las elecciones y quienes ahora... Sí, 30, 43, 55, 62, 78, 66, 76. Con un nivel de violencia creciente que termina con la violación masiva de derechos humanos de 1976. No es muy difícil. Los politólogos se divierten con esto, yo me aburro espantosamente. Cuando uno tiene el poder, tiene todo el poder. Ejecutivo, legislativo y judicial. Cuando uno no tiene todo el poder, no tiene nada de poder. Entonces los que pueden concentrar poder, permanecen. Los que no pueden concentrar poder, se caen antes. Alfonsín, Menem, De la Rúa, Kirchner. Los que concentran poder, permanecen. Los que no concentran poder se caen. Y esto fue diseñado así. No es un accidente cultural. Es un diseño institucional. Para terminar con una nota de optimismo. En el 83 algo cambió de una manera radical, y no con el Partido Radical de la Argentina, en la Argentina. Y yo creo que lo que cambió fue que introdujimos en el centro del proyecto político un concepto político que estaba en los márgenes del sistema, que es la Constitución Nacional, la parte de los derechos de la Constitución Nacional, lo que en el 83 empezamos a llamar derechos humanos. Nunca los derechos humanos fueron centro del proyecto político argentino. Nadie hablaba de derechos humanos hasta los 80. Nadie, ni siquiera los profesores de Derecho. Una vez que uno pone el centro de un sistema político, una vez que uno pone en el centro del sistema político la idea de derechos, el sistema político se tiene que dar vuelta como una media. ¿Por qué? Porque empiezan a tallar las minorías. Y sobre todo, todos los sistemas, todas las herramientas del sistema político que traen a las minorías a la discusión política. En particular, muy en particular, el Poder Judicial. No por nada, la transición argentina nace de la mano del pedido de juicio y castigo, con un juicio del cual hoy se cumplen 30 años, no, perdón, 25 años de la sentencia. Ejemplar, única, universal. Nunca nadie, en ningún país del mundo, en ningún momento de la historia de los seres humanos, nadie hizo lo que hizo la Argentina en 1985. Nadie. Ese gesto que tendemos a ningunear es el gesto que nos salva de los 150 años de desastre argentino. Nuestra democracia se basa en la idea de derechos y es por eso que la política se judicializa. Es por eso que la Corte empieza a tener un lugar fundamental para nosotros. Por eso Menem se da cuenta de eso y toma la Corte. Pero todo el Poder Judicial empieza a tomar un lugar preponderante. ¿Quién empieza a responder? La sociedad civil. Aquí unos jóvenes que están haciendo una ONG, entre las miles y miles y miles de ONGs que existen en la Argentina, sin precedentes en nuestra historia. ¿Para qué se juntan? Bueno, para muchas cosas. Pero una de las cosas que se juntan hoy en las ONGs es para ir a la justicia a pedir lo que este desastre de la política mayoritaria no les da. Las jubilaciones, los jubilados, los presos, las mujeres, los homosexuales, los consumidores. Todo lo que les niega este desastre de la política mayoritaria lo están buscando en el Poder Judicial. ¿Y saben qué? El Poder Judicial empieza a dárselos. Y lo más increíble de todo es que los
ejecutivos están obedeciendo las órdenes del judicial. No solamente las órdenes del judicial argentino, están obedeciendo las órdenes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ni siquiera son argentinos. Entonces, para un moderado optimismo, nace en la Argentina, a partir del 80, y no es necesario que esto permanezca, la idea de derechos humanos y la idea de que hay un límite para lo que puede hacer la democracia mayoritaria conmigo, y ese límite son mis derechos. Se multiplican entonces los lugares de deliberación que el sistema político nos negaba desde 1853. Yo creo que la grandeza de una figura se mide en esto, de una figura histórica se mide en esto, en su capacidad para incidir en la política en su momento y para dejarnos lenguaje y ideas como para seguir discutiendo hacia adelante. Alberdi tiene todo eso. Todos los Alberdis que nosotros conocemos tienen todo eso. Este Alberdi en particular es simplemente un Alberdi esporádico, que tuvo la mala suerte de que ese libro fuera un libro fundamental para la Argentina y que lo hayamos traicionado. El libro decía que era un libro para la transición y nosotros lo convertimos en un libro fundamental por 150 años. Ya es suficiente de transición. Lo que tenemos que volver es a pensar el sistema político argentino, terminar con el hiperpresidencialismo, terminar con esta monarquía unitaria que nos hemos mal sabido ganar y me parece, estar muy alertados de que hay cosas que están pasando en la Argentina y que merecen la pena acompañar. Bueno, muchas gracias. Bueno, vamos a hacer, dado que vamos atrasadísimo, una o dos preguntas para los panelistas, si hay alguna, digamos, en el público, digamos. Sí. Lo que luego Alberdi es un ser muy contradictorio, como acabo de mencionar, muy contradictorio en su vida personal y su vida institucional. Hay Alberdi para lo que uno quiere. Por eso yo me ceñí a un momento muy particular, el Alberdi del exilio, cuando Urquiza acababa de ganar y necesitaba rápidamente un texto constitucional para llevar a Panamá. Ese es el Alberdi que estoy hablando. Por supuesto, Alberdi es un liberal, así que hay muchas de las cosas que dice antes, después, incluso durante las bases, que tiende al liberalismo. Y el liberalismo en general debería tender a ser un sistema que debería amigarse con la democracia. Lo que yo subrayé es esto, los grandes rasgos de las bases, que son rasgos de concentración de poder. Eso es todo. Y sí, efectivamente, en otros escritos de Alberdi hay no solamente cuestiones marginalmente contradictorias con esto, sino francamente contradictorias con esto. De hecho, la carta a Vélez, donde le critica el Código Civil, es totalmente contradictoria con lo que acabo de leer. Totalmente contradictoria. Puede ser, la verdad no recuerdo, lo voy a volver a ver. Pero sí, como le digo, que es un tipo súper contradictorio. Lo que estoy mencionando es el armado de la Constitución. Si uno lee, al final de las bases hay una Constitución, hay un texto constitucional. Si uno lee el texto constitucional que Alberdi propone, tiene todos estos rasgos que yo acabo de mencionar. Sí, la pregunta respecto de la Constitución. La Constitución se modificó varias veces. Se modificó en el 60. Esa historia del 60, por ejemplo, es fascinante. Insisto, Buenos Aires se creía que iba a ser una provincia más, no la dueña del Poder Ejecutivo Nacional. Y por lo tanto le recorta el poder al Ejecutivo Nacional. Sarmiento, Vélez y Mitre